aquí nosotros, por ejemplo, tenemos ya un código que nos está botando la moto. ¿Sí? Vamos, ¿qué será lo que falta? ¿Qué será lo que tienen desconectado en ella? Pero bueno, quisiera que lo identifiquen ya que dio. No creo. Está conectado bobina, esto está conectado. Buen día, buenos días. Ya, revisen qué código es. 6. Ya, entonces. A ver, vamos viendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Entonces yo voy a buscar ahorita. O vamos a buscar. Voy a traer el manual de la moto. Ya hemos encontrado una falla que nos dio. Sí, creo que lo pongo aquí de nuevo. Sí. ¿Ya? Bueno, hemos encontrado una fallita por una desconexión. Después vamos a aprender cómo debemos chequear si es desconexión, si es del sensor, si es, incluso podría ser hasta la computadora. O sea, hay cositas que debemos todavía chequear. Pero ahorita lo que quiero nada más es que veamos códigos de falla y que podamos interpretar dichos códigos de falla. ¿Ok? Entonces ahorita vemos un código que el fabricante nos pone en su manual. ¿Ya? Entonces no hemos necesitado un escáner para hacer ahorita un chequeo de dicho sensor. Simplemente con la pulsación que nos dio ahí la motocicleta. ¿Alguna pregunta? No fue un autodiagnóstico. Esto fue un autodiagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque no necesitamos de un escáner, lo hizo solo la moto. La moto nos acaba de indicar cuál fue la falla, nosotros revisamos en el manual y fuimos directo al grano. ¿Por qué sirve el autodiagnóstico? Creo que la voy a apagar esta batería. El autodiagnóstico sirve mucho, por ejemplo, en motos ruteras, en motos de viaje. Gracias, mijo. ¿Por qué? Porque uno no va a llevar un escáner en un viaje, pero puedes llevar esto teniendo en tu teléfono. O para con un mecánico que no tenga escáner, esto es una gran ayuda. Porque no necesitas netamente gastarte miles de dólares en un artefacto, que en este caso puedes hacer un diagnóstico desde la misma moto. Solo motos que tienen. Esto, claro, es de motos a inyección. Pero el autodiagnóstico varía de acuerdo no a si es la de inyección o no. No si el fabricante lo hizo o no lo hizo en una moto. Hay motos que simplemente no se pueden autodiagnosticar y necesitas un escáner. ¿Y hay alguna limitante, por ejemplo, del tipo de error que te puede hacer autodiagnóstico o te puede dar todo? Si tú tienes el manual del fabricante, como en este caso, te va a dar exactamente todos. ¿Ya? ¿Qué motos no suelen tener autodiagnóstico? Yo me he topado Ducatis. Y también me he topado KTM. Pero la KTM es más simple, las Ducatis son más complejas, entonces ahí necesitas de ley un escáner. David, una consulta. Aquí en este ejemplo dio de un dígito. Si es que fuera, por ejemplo, Ya, un 68. ya les voy a hacer practicar. Una pregunta, por ejemplo, yo he visto que en Yamaha no vienen las funciones, sino que te da el número directamente en el panel. Es lo mismo. Claro, te dice, incluso te sale el P0 tal. Ahí puedes hablar de un código OBD o un código estándar. Y si no, también, si te saliera y no encuentras como OBD, tendrías que buscar el manual de la moto y ver a qué se refiere dicho código. ¿Este fue OBD o...? No, este fue del manual fabricante. del Mira, fabricante? a ver, aquí tenemos algo muy chévere en esta moto. Nos dice DTC Code, este es el código OBD. O sea, el código 6 en OBD hubiera sido el P0123. Pero está en el panel. Claro, bueno, aquí te dice porque aquí el fabricante ha puesto el código universal y están el los dos código del códigos. fabricante. Por eso aquí te dice Ya. Blink Code y DTC Code, que es, bueno, este es el código universal. Ah, bueno, en este te indica los No dos. va a buscar el OBD. No, a ver, estamos confundidos. El código que te dice el fabricante es el que nos botó la moto. Ujú. El código OBD no nos botó la moto, pero te da aquí el equivalente en código OBD. Ahora, en un escáner te puede botar ambos, o te puede botar solo el OBD o te puede botar solo el del fabricante. Y te va a botar, pero con el nombre del ascensor. Ahora, ¿a qué me refiero, por ejemplo, el código OBD? Ya. Bueno, aquí no nos expresa muy bien, pero por ejemplo, en los códigos OBD no te suele decir, por ejemplo, te dice, ¿no? El 122, pero aquí te dice las dos clases. O sea, este manual es bien completo. Pero en otro solo te sale, por ejemplo, el P0122, pero no te dice si es por, que fue, aquí te dice low o high, o sea que hubo bajo voltaje o alto voltaje. No te indica nada, solo te dice hubo tal. Y no te aparece el otro código, por lo general solo uno. Y hay veces que has tenido un sobrevoltaje, pero te aparece un solo código. O sea, no es... 15. 32. Sí, es rapidísimo. Puta, llame otra vez. Yo también, sí, yo. Pongan atención, por favor. Varias veces. A ver, Exacto. te voy a dar el primer código. Solo hay dos tipos. Te voy a dar el primer código, verás. 10, 20, 30, 1, 2, 3, 33. Ya, empezó con el código 33. ¿Ya? Ah, sí. Claro, los más largos dijo 10. De los chiquitos. La Erika 55. Vamos ahí. Ya. 23. 33. 10, 20, 20, 30, 30, 1, 2, 3, 4, 34. 10, 20, 30, 30, 1, 40, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 49. 6 otra vez. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 1, 2, 3, 3. Ya empezó otra vez. 13. 3. Sí. Ya, Ahora es 13. ya cambiaste y ya necesito perder. Ya se perdió. 1, 3, 20, 30, 1, 2, 3. Ahí. 4, 24. Sí, ese sí. Ahí se repitió. En 33 también. Se revisa el voltaje. Si no hubiera dado incluso falla ahí. Ahora, si es que es una moto de un cliente, claro, sería bueno revisar el voltaje primero.
¿Ah? Ya, eso también toca buscar en el manual del fabricante dónde está el socket de la moto. Muchas tienen escondidos estos sockets. O si no, buscar en tutoriales en internet, o información en internet de dónde está el socket conector. Ahorita, por ejemplo, voy a poner el conector, ya se ha de prender el escáner. Ahorita tenemos una falla, ¿sí? Porque un sensor tenemos desconectado. Ahora, si nosotros nos guiamos en el código del fabricante, ya sabemos cuál sensor es. Pero si no, con el escáner nos va a dar dicho código. ¿Y este para qué sirve? Esto es para conectarle a la computadora o impresora. Más que nada para impresoras esto. O sea, para que tú puedas imprimir. Busquemos donde dice diagnóstico, ¿ya? Y aquí, como vemos, tenemos un montón de marcas que está actualizado en este escáner. Sí. Incluso hay, por ejemplo, hay Bogea y Sontos. Claro, o sea, a mí me vienen motos por todo tipo. Buenas. En la actualización Esta se le nunca elige vi. de qué motos quiere o le vienen un No, no, paquete es un paquete. Es el paquete por un año, todo lo que ellos tengan te mandan. O sea, eso, recuerden, ¿no? DTC quiere decir fallas, o en este caso código de error. Entonces miren lo que nos dice. Cylinder 1 intake to pressure sensor signal too high. Intake air temperature signal too high. Circuit throttle position sensor signal too low. Incluso te habla del sensor, de posición del sensor, del throttle. O sea, de este. Te habla de que tenemos falla en este sensor y te habla de que tenemos falla en sensor de temperatura. Sí, exactamente. ¿Ya? Y te habla también de un sensor map, porque te habla de pressure. Ajá. Ya, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a poner clear. Veamos, porque tenemos un sensor que no está conectado y que nos va a dar falla. Entonces, si yo pongo clear, ella va a borrar todo, pero puede hacer que vuelva a detectar el sensor, que no hemos solucionado la falla. Entonces, pongo clear DTC. Ok, yes. Ya, aquí te dijo que ya ha borrado las fallas con satisfacción. Ahora, nos sigue dando esta falla. Intake air too high. Correcto. Y si yo le borro, me va a seguir saliendo. ¿Sí? Las otras ya conectó. ¿Perdón? Las otras fallas. O sea, solo le... Sí, era quizás porque le estamos haciendo pruebas y todo. Ahorita, por ejemplo, la falla ya no va a salir, porque todavía la computadora está asimilando con un error. Entonces, ahorita yo voy a poner clear DTC. Ok. Ya. Ahorita es posible que ya deje de fallar. Sí, de hecho ya dejó de fallar. ¿Sí? Sin haber apagado la moto, nada, ya hizo su reseteo. La computadora ahorita no reseteó parámetros, aquí lo que reseteó solo tiene este de aquí, este conector. Si yo le desconecto, hace que la motocicleta pueda usar gasolinas de bajo octanaje hasta de 85 octanos. Pero eso te dice que está off. Ya, los sensores de oxígeno aquí no los está detectando. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver en la mía, sí lo detecta. Esta moto nos... Entonces te da cosas más superficiales, pero que también son importantes. ¿Qué más tenemos? Electric Starter Correct Initialization. Hasta la última vez inició correctamente. Por ejemplo, hay motos que tienen fallos en el botón. Y tú quieres iniciar, y pues como que corta, como que no activa bien. Pues aquí ya te dice, por ejemplo, incorrecta inicialización. O puede haber sido también en computadora fallo sensor, que te da exactamente esto. Bueno, esto está activado, pero en voltaje, pero también te indica la misma cosa en milibares. ¿Sí? O sea, ahorita te está diciendo que este sensor detecta 765 milibares de presión atmosférica. ¿Ya? Y el otro, algo similar, ¿sí ven? O sea, están muy cercanos, así que los dos deben estar bien. Ahora, busquen en Quito, ¿cuántos milibares o cuál es la presión atmosférica en Quito? Traten de ver si... Correcto. Si es que un sensor MAP no te está detectando presión atmosférica, podría estar en falla. Porque ellos detectan presión. Ahorita la atmosférica, pero cuando tú prendas el motor, va a detectar la del motor. ¿No es cierto? Pero ¿cómo saber si de cero está bien? Porque deberías marcar la presión atmosférica de aquí. Si es que, por ejemplo, la presión atmosférica de Quito, digamos que fuera, aunque está bien, está dentro de, pero digamos que la presión atmosférica de Quito fuera 500 y está en 700, ¿sí? Entonces podríamos decir que está en una falla el sensor. Aquí dice 1027. ¿Pero qué? Presión atmosférica, pero búscale en una medida cuantificable. O sea, te dice 1027, ¿qué? Claro. Este está en milibares. En milibares. Hay que buscar, a ver. Busquemos. ¿Dónde están esos conectores? Sí, pero por lo general el fabricante te lo pone en 3 puntos precisos. Debajo del asiento adelante, debajo del asiento atrás y al lado de la batería. Por lo general. Pero hay fabricantes como, por ejemplo, los brasileros. No dañará, Estos joven. tienen el conector debajo de un plástico abajo del guardafango trasero. Por ejemplo, ACBR 250. Encuéntrale, ¿verdad? Tienes que desarmar el guardafango para llegar a su conector. Entonces, ahí sí son algunos fabricantes que te gustan complicarte la vida, no sé por qué. No hagan las cosas sencillas, ¿no? Les encanta joder la vida. Ya van. No, tranquilo, no me tomo nada. Yo creo que son puro Morelio nomás los que algunos ponen sus conectores bien escondidos para que llores hasta que lo encuentres. Ya. Entonces, sí. Primero una cosita antes de que pongas contacto. Tenemos que salir. Cuando tú en este caso vas a conectar un escáner de cero, debemos salir nuevamente al inicio. Entonces ahí sí. Pongámosle. Ya. Entonces para failure. No quiere ingresar a la computadora. ¿Y esto que se enciende así son los códigos? Ah, no, es que no está en neutro. Ponle en neutro, por favor. Tiene que estar en neutro para que... Sí, correcto. No, pero Sí, a ver. no es código. Tenemos el programa loading failure, please return to exit. Ya cuando pasa esto, hay que cerrar y volver a entrar. Kilometraje real 42.000. 44, dice. Temperatura 36 grados centígrados. Temperatura de aire 33. Voltaje de batería perfecto. Sensor de oxígeno, bueno, está frío todavía.
Pero si viniste andando. Es que me tocó prenderle, claro, ¿En bajada? en bajada. Ya. Al sexto intento ya no daba. Verás, lo que puedas tener es daño de este botón. No suena el solenoide. No llega de cemento ya. Resumido. Esto se va a la computadora. Cuando ya te prendió la moto, se quedó prendido, se apagó. No recuerdo. La clásica, lo que te hicieron el carro de la semana, le llevas al mecánico y no. Embrágale. Pensé que tal vez era el tema de la pata. Sí estaba con. No, una pata no, que vamos a ver, pero. Pero no fue el tema de la pata. Ya, no tenemos cero voltaje todavía. ¿Ve cómo subirle más la moto? Calcúlale donde debe topar el de la pata, ¿sí cachas? Sí, aquí debe estar. Ya, no, ese sensor está golpeado. Si tú le ves, está como flojo. Vele, muévele con la mano. Claro, está flojo. Entonces, parece que se ha golpeado. O alguna vez, capaz que la moto se cayó con la pata estando arriba. Se golpeó el sensor y quedó sentido. Más de 50 sensores y ahí tenemos que hacer los chequeos correspondientes. Por ejemplo, en esa moto teníamos que dirigirnos, en el caso de que no me esté dando el voltaje del sensor de la pata, dirigirme al sensor de la pata y revisar en su diagrama eléctrico sus inicios y destinos de dichos cables. Y ver si está siendo alimentado, aunque parece que sí, porque en la pantalla me sale. Sí, en la pantalla de la moto me sale. Entonces seguramente o tiene un cable que no está yendo a la computadora correctamente, o simplemente la computadora está cortando por otra razón. Entonces todo eso es lo que uno tiene que empezar a hacer análisis. Empezar por lo más básico, voltajes. Como les decía, que la batería esté con voltaje ni sobre ni bajo, lo normal, por ahí empezamos. En este caso sí tenemos un buen voltaje de la moto, ¿ya? En teoría. Ahora bien, nosotros vamos a sacar, por ejemplo, este socket. Yo voy a sacar el socket de este sensor, que es el sensor MAP, ¿sí? Ahora bien, nosotros vamos a identificar aquí ciertas cosas importantes. Para poder nosotros identificar si un sensor falla, primero debemos saber cuál es la posición de los cables y qué cables nomás conforman dicho sensor. Si nosotros tenemos un sensor con 3 cables, que va a ser la mayoría de sensores, de los 3 cables tendremos un positivo de alimentación. Este positivo será de 5 voltios. ¿Sí? ¿De dónde viene este positivo? De la computadora. Tendremos un negativo, que normalmente este negativo sí es un tierra general. Ese o lo proporciona la computadora, pero ese tendrá contacto directo con el tierra de la moto. ¿Sí? Y tenemos un cable de señal que será nuestro tercer cable y que a ese debemos darle mayor importancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el de señal es el que le va a decir a la computadora si dicho sensor está bien o está mal. Entonces, nosotros vamos a empezar. Voy a poner la moto en contacto. Ahorita la moto me va a dar una falla aquí porque obviamente desconecté el sensor MAP. Entonces me va a dar la falla del sensor MAP aquí. Pero ya sabemos qué sensor desconectamos. ¿Cómo vamos a hacer la prueba? Nosotros vamos a poner en voltaje de corriente directa. Y nuestra una punta del multímetro va a ser tierra. ¿Sí? De preferencia lo hacen en el tierra de la computadora. Pero como no está tan accesible, vamos a hacer un tierra, por ejemplo, del chasis o del motor, que es un buen tierra. Entonces, ¿qué me da haciendo un tierra? Pero bien hecho ahí. Puede ser aquí, mira, por ejemplo, esta es una parte bien peladita, la tienes ahí. ¿Sí? Ya. Entonces, miremos. Primero vamos a tener una alimentación de 5 voltios. Vamos viendo. 491. ¿Ya? Ese puede ser la alimentación. Ya les voy a decir por qué les digo puede ser. Siguiente conector. Este puede ser señal. Y evidentemente, este es 5 voltios. Este es voltaje de alimentación. Perdón, vamos ahí. Alimentación, señal y tierra. Uno dice, ¿cómo se da cuenta de esto? Ya, siempre el voltaje de alimentación de una computadora siempre estará dentro de los 5 voltios, o el más cercano a 5 voltios, o el mayor que veamos aquí, será la alimentación. Entonces, puedes volverle a topar. Y si le pone en continuidad el negativo, va a identificar los datos. También se puede, pero por lo general más fácil es con voltaje, porque ahí tú te das cuenta de algunos temas. Entonces, miren, de estos 3 cables que voy a conectar, ¿cuál es el que más cerca está a 5 voltios o sobrepasa 5 voltios? Miren, empiezo. 490, 02, 54. Entonces, ¿cuál es el que más alto está o el más cercano a 5 voltios? Entonces, este es alimentación. ¿Sí? Pero hay que medir muy bien. Por eso, de preferencia, bueno, lo que está haciendo el compañero es una gran ayuda, pero es mejor tener ahí sí las pinzas, los lagartos, le coges y le muerdes bien, y de preferencia en el polo negativo de la batería. Aquí como estamos de práctica, bueno, ¿ya? Entonces nosotros, ya, no me estoy guiando en colores porque los colores cambian de acuerdo al fabricante. Si tenemos este manual, chévere, sí, puede guiarse en colores, pero si no tiene el manual, entonces nos estamos guiando en la lógica. Entonces, en este caso, tenemos alimentación, 5 voltios, tierra, porque prácticamente aquí no manda un voltaje, esto es un tierra, y señal, correcto. Entonces, 5 voltios, tierra, señal, 5 voltios, tierra, señal, así es como está distribuido. Ahora, si nuestra computadora estuviera mal, no nos estaría mandando, por ejemplo, los 5 voltios, o no nos estaría detectando el cable de señal que manda. En este caso, estamos hablando de 490 voltios, pero en realidad es como un retorno dentro de la computadora. Mira, miren. O sea, este es un sensor de coeficiente negativo. Significa que cuando hace su función, empieza a bajar. O sea, succionar es lo que le hace que baje la presión. Al bajar la presión, en este caso, genera menos resistencia. A lo que uno sopla, genera más presión. A lo que uno succiona, genera menos presión. Entonces, esto funciona por succión. Este coeficiente negativo se llama. Significa que a lo que succiona, baja, en este caso, la resistencia. ¿Sí? Y en otros casos, sube la resistencia. Eso ya depende de cada sensor, cómo lo diseña el fabricante. Pero la moto no te deja hacer todos. ¿Ya? Pero, por ejemplo, miren.
Ya, el circuito valve actuator. Vamos a hacerle actuar a ese, ¿ya? Pero necesito que se acerquen y ven. Yo creo que le voy a hacer funcionar a este. Veamos si este es el que va a funcionar. Miren, ¿sí ven cómo le hace funcionar? Ya. ¿Con eso qué estoy verificando con mi escáner? Exactamente, está funcionando. ¿Sí? Entonces ahí podemos cancelar la prueba. Igual, podemos ponerle que esté completamente abierto, veamos. Ahí le abrió totalmente. Y ahí otra vez, que llegó a su funcionamiento. ¿Ya? ¿Qué más nos permite hacer? Por ejemplo, esto nos permite activarle a la bomba, pump control. Pero esto solo es el control de la bomba. Escucharán porque ese sí debería estar conectado. Un relé ha de funcionar. ¿Sí? Ahí funciona el relé, ¿oyeron? Ya. Cuando funciona ese relé también funciona la bomba, pero como no está conectada, ¿sí? Ya, coolant temperature test. Ahora, este test debería decirme si es que está funcionando esta parte. O sea, aquí, ¿qué es lo que voy a testear? En realidad voy a testear que esté funcionando el control de temperatura, el control visual. ¿Sí? Pronto, veamos si es que funciona. Revisarán acá. Ya, dejémosle un ratito y veamos si es que le estaba funcionando. Veamos qué es lo que está haciendo. Processing for activation to complete 30 segundos, dice que hay que esperar. Veamos. Ah, sí, ahí le está haciendo subir. Si ven, ya le hizo subir un gradito. Después de un rato le ha de haber subido otro gradito. Pero bueno, ya con que suba un gradito, ya significa que está mandándole una señal. ¿Sí? Ya ahí subió otro gradito. O sea, ya. Ahorita, este se va a quedar un rato así, después solito va a empezar a bajar. Porque este de aquí, el control de temperatura, funciona como un temporizador. Porque imagínate si la temperatura sube un ratito y después por alguna razón baja, va a estar sube y baja, sube y baja. Tiene que demorar un ratito en el sitio que es hasta que detecte que cambia el voltaje, pero después de un rato él accionará. O a veces vuelve al mismo voltaje que estaba antes y se mantiene. ¿Ya? Ya, veamos qué más aquí. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo acelere, debo ver que hay una variación. ¿Sí? ¿Sí ven? Ya veo. Ok. Ahora, yo puedo hacer una cosa que me ayuda aquí. Puedo ponerle acá y pongo diagrama. ¿En qué me ayuda un diagrama? ¿Sí? En ver con más precisión. ¿Sí ven? Como un osciloscopio. Entonces yo puedo ver si es que el TPS está en alguna falla. ¿Sí? Por ejemplo, si yo acelero esto continuamente, debería yo tener una ascensión continua. ¿Ya? ¿Sí me explico? Tengo que ser rápido. Y yo puedo hacer pruebas lentas. ¿Sí? Entonces justamente esto me ayuda a mí a revisar fallos, pero no es tan preciso como un osciloscopio. Sin embargo, ¿sí? Yo puedo ver y determinar fallas. Por ejemplo, si quiero que sea un poquito más rápido, voy a ponerle solo a ese ítem. Voltaje y señal. Y voy a tener más precisión, tengo menos lag, si ven, tengo menos lag. Pero ¿qué es lo que hago? Al acelerar suave, voy viendo que vaya ascendiendo y descendiendo. Tanto el voltaje como el porcentaje de apertura. Bueno, van de la mano. Si más voltaje, más porcentaje de apertura. ¿Se acuerdan que nosotros revisamos un TPS afuera? ¿Cómo le hicimos de chequeo cuando giraba el TPS? El que yo traje en falla, giraba y como que el voltaje se volvía, la resistencia se volvía loca. Entonces en el carro, cuando yo hice este chequeo con este mismo escáner, hacíamos la aceleración, obviamente en el pedal, y cuando estaba, por ejemplo, en 1,5 voltios, ¡pam!